El aire del sótano olía a óxido y terror. Habían pasado 24 horas, y el otrora poderoso y elegante hombre ahora estaba consumido por un miedo absoluto. Siguió suplicando, pero parecía que no había nadie cerca. El olor a humedad y moho, mezclado con el de su propia sangre, aún fluyendo de la paliza recibida, lo atormentaba profundamente. «Por favor, no me golpees». Pasos firmes, tranquilos, diferentes a los demás. Una sombra se acercó y, de repente, el llanto cesó. «Te ayudaré, pero debes callarte y hacer exactamente lo que te digo». El hombre atado no sabía si confiar en las palabras de este recién llegado o si este era simplemente otro camino al infierno. Reed Carver nunca imaginó que su vida lo llevaría a este momento, de pie en el sótano en penumbra de la misma fábrica donde había trabajado durante 12 años, mirando al hombre que había destruido todo lo que había construido. Thornton Vale, director ejecutivo de Vale Industries, estaba sentado atado a una silla de metal, con su costoso traje roto y manchado, y la cara hinchada por la paliza que había recibido de 3 trabajadores furiosos ese mismo día. La ironía no pasó desapercibida para Reed. Apenas 48 horas antes, estaba sentado en la sala de descanso de la empresa, compartiendo el almuerzo con su hijo de 8 años, Finn, quien había ido a visitar a su padre al trabajo. El niño estaba tan orgulloso que les contaba a todos que su padre era el mejor supervisor de toda la fábrica. Ahora, esa misma fábrica se había convertido en una prisión, y Reed se encontró cara a cara con el hombre que había firmado los papeles de despido de la mitad de la plantilla, incluida la suya. «Eres Reed Carver», susurró Thornton, con la voz llena de súplicas durante horas. «De la supervisión de la línea de montaje. Recuerdo tu expediente». Los ojos del director ejecutivo estaban abiertos por la confusión y algo que parecía casi esperanza. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás con los demás?» Reed se arrodilló, sus curtidas manos apretaban las bridas de las muñecas de Thornton. Los callos de sus dedos, fruto de años de trabajo honesto, rozaban las ataduras de plástico. Se había estado haciendo la misma pregunta durante la última hora, desde que se enteró de lo que habían hecho los demás trabajadores. Cuando se supo de los despidos masivos, cuando las emociones se desbordaron y 3 hombres decidieron tomarse la justicia por su mano, Reed sintió esa misma ira ardiente. Pero ver a un hombre suplicar por su vida no era justicia. Era algo completamente distinto. «Porque esto no es lo que somos», dijo Reed en voz baja, liberando finalmente una de las manos de Thornton. «Y no es quien quiero que mi hijo piense que es su padre». Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos entendía del todo. Por encima de ellos, podían oír el sonido de las sirenas cada vez más cerca, y Reed supo que no tenían mucho tiempo. Thornton se frotó la muñeca liberada, mirando a Reed con desconcierto. «Tu hijo, lo mencionaste en la entrevista de salida. Finn, ¿verdad? 8 años, asmático». El hecho de que este hombre recordara un detalle tan personal sobre uno de los cientos de empleados debería haber sido conmovedor, pero Reed solo sintió un dolor profundo. Si a Thornton le hubiera importado lo suficiente como para recordarlo, ¿por qué había firmado los papeles? «Me espera en casa de la señora Henderson al otro lado de la calle», dijo Reed, mientras se ocupaba de la segunda restricción. Probablemente lleva así las últimas 6 horas. Se preguntaba por qué papá llegaba tan tarde. La idea de Finn pegado a la ventana, esperando la figura familiar de su padre, le oprimió el pecho a Reed. El niño ya había perdido a su madre 3 años antes por cáncer. Lo último que necesitaba era perder a su padre en un ataque de ira ciega. La brida se soltó y Thornton ya no estaba atado. Pero en lugar de correr, en lugar de exigir que lo llevaran a un lugar seguro de inmediato, permaneció sentado, observando el rostro de Reed en la penumbra. «Tú también perdiste tu trabajo hoy», dijo, y no era una pregunta. «Yo mismo firmé tu despido. Tienes todas las razones para odiarme, para querer verme sufrir». «¿Y por qué?» Reed se puso de pie. Le crujieron las rodillas por el movimiento.
A los 34 años, ya se sentía mayor de lo que era, desgastado por la lucha constante de ser padre soltero y las exigencias físicas del trabajo en una fábrica. Pero en ese momento, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mucho tiempo. Claridad sobre quién quería ser. Mi hijo dibuja, dijo con voz suave pero firme. Dibujos de superhéroes. La semana pasada, dibujó uno que se parecía a mí, de pie frente a la fábrica, protegiendo a la gente. Me dijo que eso es lo que hacen los papás. Protegen a la gente incluso cuando es difícil. El sonido de pasos pesados resonó desde algún lugar por encima de ellos, seguido de gritos furiosos. Los demás trabajadores seguían registrando el edificio, aún consumidos por la rabia que los había llevado a ese punto. Reed sabía que si encontraban a Thornton ahora, si las emociones seguían descontrolándose, alguien saldría gravemente herido, tal vez muerto. Y eso no era algo con lo que ninguno de ellos pudiera vivir después. Tenemos que mudarnos, dijo Reed, ayudando a Thornton a ponerse de pie. El director ejecutivo estaba inestable, con las piernas débiles por las horas de miedo y las secuelas de la violencia. Hay un túnel de servicio que lleva al antiguo edificio de mantenimiento. Puedo llevarte al estacionamiento desde allí. Reed había descubierto el túnel hacía años durante una inspección de rutina, pero nunca imaginó que lo usaría así. Mientras avanzaban por el estrecho pasillo, Thornton tropezó y Reed lo sujetó del brazo para estabilizarlo. El contacto físico era extraño. Allí estaba un hombre que vivía en un mundo tan diferente al de Reed que bien podrían haber sido de planetas diferentes. Y, sin embargo, en ese momento, era solo otro ser humano que necesitaba ayuda. No te entiendo, dijo Thornton, respirando con dificultad. Destruí tu vida hoy. Destruí docenas de vidas. ¿Por qué te arriesgarías para ayudarme? Reed se detuvo en un cruce del túnel, atento a los sonidos de persecución. A lo lejos, oyó las sirenas de la policía cada vez más fuertes. Pronto todo esto terminaría de una forma u otra. Porque eso es lo que mi esposa habría hecho, dijo simplemente. Antes de morir, Sara siempre decía que la forma en que tratamos a los demás cuando estamos enojados, cuando estamos heridos, es cuando se muestra nuestro verdadero carácter, no cuando las cosas son fáciles. La mención de su difunta esposa trajo un dolor familiar al pecho de Reed, pero también una sensación de paz. Sara había sido la brújula moral de su pequeña familia, la que siempre veía lo bueno en las personas, incluso cuando ellos mismos no podían verlo. Se habría horrorizado por lo que había sucedido hoy, no solo por los despidimientos insensibles de Thornton, sino por la respuesta violenta del trabajador. Habría encontrado otra manera, tal como Reed intentaba hacer ahora. Llegaron al final del túnel, y Reed abrió con cuidado la puerta de mantenimiento, mirando hacia la luz del atardecer. El estacionamiento estaba vacío, salvo por algunos autos dispersos, y Reed pudo ver las luces intermitentes de los vehículos policiales en la entrada principal de la fábrica. Tu coche, dijo. ¿Dónde está? El Mercedes plateado. Thornton señaló un vehículo estacionado cerca de la entrada ejecutiva. Pero Reed se detuvo, como si le costara algo. Necesito que sepas que los despidos no fueron idea mía. La junta directiva. Amenazaron con reemplazarme si no recortaba gastos. Tengo 3 hijos en la universidad, una hipoteca que me está matando. Y se detuvo, al parecer dándose cuenta de cómo podrían sonar sus problemas a un hombre que acaba de perder su única fuente de ingresos. Reed lo miró un largo rato, viendo algo en el rostro de Thornton que no había estado allí antes. Vulnerabilidad, tal vez incluso vergüenza. Pero aún así firmaste los papeles. Reed dijo, no como acusación, sino como una simple constatación de hechos. Cuando se trataba de proteger tu comodidad o proteger a tus trabajadores, te elegiste a ti mismo. Las palabras impactaron a Thornton como un puñetazo, y Reed pudo ver la verdad que se reflejaba en ellas. Sí, dijo el director ejecutivo en voz baja. Lo hice, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida.
Cruzaron el estacionamiento, agachados y moviéndose rápido. La mente de Reed ya estaba cambiando al siguiente problema. ¿Cómo explicarle a Finn por qué tendrían que dejar su apartamento? ¿Cómo encontrar otro trabajo en una ciudad donde Industrias Val era el mayor empleador? ¿Cómo asegurarse de que la medicación para el asma de su hijo estuviera cubierta sin seguro médico? Pero al llegar al coche de Thornton, sucedió algo inesperado. En lugar de subirse inmediatamente y marcharse, Thornton se volvió hacia Reed. «Ven conmigo», dijo con urgencia. «Déjame llevarte a casa. Déjame conocer a tu hijo. Necesito entender lo que he hecho, a quien he lastimado». Reed lo miró fijamente. Se preguntaba si se trataba de algún truco, de algún plan elaborado. Pero al mirar a Thornton a los ojos, vio algo genuino en ellos. Una necesidad desesperada de redención que Reed reconoció, porque él mismo la había sentido tras la muerte de Sarah, cuando el dolor casi lo llevó a tomar decisiones terribles. «¿Por qué?», preguntó Reed. «Porque he pasado toda mi carrera tomando decisiones sobre personas que no conozco, destruyendo vidas que nunca he visto», dijo Thornton con la voz ligeramente quebrada. «Quizás si entiendo el verdadero coste de lo que hago, pueda encontrar una manera de ser mejor». Reed lo consideró un momento, pensando en Finn esperando en casa de la señora Henderson, probablemente hambriento y asustado, preguntándose dónde estaba su padre. Llevar a Thornton allí se sentía peligroso, no físicamente, sino emocionalmente. Significaría dejar que este hombre viera la realidad de su vida, el pequeño apartamento, los muebles de segunda mano, el cuidadoso presupuesto que se invertía en cada comida. Pero tal vez eso era exactamente lo que tenía que pasar. «De acuerdo», dijo finalmente Reed. «Pero si vienes a mi mundo, juega según mis reglas. Nada de compasión, caridad ni grandes gestos. Simplemente sé honesto. ¿Puedes hacerlo?». Thornton asintió solemnemente y subieron al coche. Mientras conducían por las tranquilas calles de su pequeño pueblo industrial, Reed señaló lugares emblemáticos que contaban la historia de su vida con Finn. La escuela primaria donde su hijo cursaba tercer grado, la clínica donde acudieron para su tratamiento del asma. Atmens, la pequeña tienda de comestibles donde Reed conocía a cada cajero por su nombre porque llevaban años comprando allí. «No es mucho», dijo Reed al llegar a su edificio de apartamentos, una modesta estructura de 2 pisos que albergaba principalmente a obreros de fábrica y sus familias. Pero era su hogar. Podía ver la casa de la señora Henderson al otro lado de la calle, y efectivamente, allí estaba el pequeño rostro de Finn pegado a la ventana, su aliento empañando el cristal mientras esperaba a su padre. Reed saludó con la mano, y el rostro de Finn se iluminó de alivio y alegría. El niño desapareció de la ventana y momentos después cruzó la calle corriendo, con el inhalador en una mano y la mochila rebotando tras él. «Papá», gritó, lanzándose a los brazos de Reed con la confianza total que solo los niños poseen. «Hola, amigo», dijo Reed, abrazando fuerte a su hijo y aspirando el familiar aroma de su champú y el ligero ronquido que siempre acompañaba su respiración. «Perdón por llegar tarde. Hoy el trabajo estuvo complicado». Finn se apartó para mirar a su padre a la cara, y Reed se sorprendió, como siempre, por la capacidad de su hijo para leer las emociones. «¿Estás triste, papá?», preguntó el niño con seriedad. «¿Pasó algo malo en el trabajo?». Antes de que Reed pudiera responder, Finn vio a Thornton de pie, incómodo, junto al coche. Su traje caro desentonaba por completo en su barrio obrero. «¿Quién es?», preguntó Finn, no con recelo, sino con la curiosa amabilidad que Reed siempre le había inculcado. «Este es el señor Val», dijo Reed con cautela. «Es alguien con quien trabajo. Va a visitarnos un rato, si te parece bien». Finn observó a Thornton con la intensidad impasible de un niño, fijándose en su ropa rota, su rostro magullado, su evidente incomodidad. «Pareces herido», dijo Finn con naturalidad. «¿Necesitas una curita?». «Tengo curitas de superhéroe arriba».
La simple amabilidad de la oferta pareció abrumar a Thornton, y Reed observó cómo la compostura cuidadosamente construida del hombre finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del director ejecutivo, quien se arrodilló a la altura de Finn, con la voz temblorosa al hablar. «Gracias», dijo. «Es muy amable de tu parte. Debes ser un chico muy especial». «Papá dice que soy especial porque soy valiente», dijo Finn con orgullo. «Incluso cuando me cuesta respirar, sigo siendo valiente. Y papá es la persona más valiente del mundo porque me cuida él solo». Reed sintió que sus ojos ardían con lágrimas contenidas al ver a Thornton asimilar estas palabras. Allí estaba su hijo, inocente y confiado, hablando con el hombre que acababa de destruir su futuro, y de alguna manera sintiendo compasión por él. Era una lección de humanidad que ninguna reunión de directorio ni formación corporativa podría enseñar jamás. Subieron al pequeño apartamento de Reed, y Reed era plenamente consciente de verlo a través de los ojos de Thornton. Los muebles de segunda mano que Reed había elegido y mantenido con tanto esmero, la pequeña cocina donde compartían cada comida, la pared de la sala de estar cubierta con las obras de arte y los logros escolares de Finn. No era pobreza, pero tampoco comodidad. Era el delicado equilibrio de un hombre que se esfuerza al máximo con recursos limitados. Finn se hizo cargo de inmediato de su invitado, llevando a Thornton al sofá e insistiendo en mostrarle su colección de dibujos. «Este es papá en el trabajo», dijo, sosteniendo una foto de un hombre de palitos parado frente a un gran edificio. «Es el supervisor, lo que significa que se asegura de que todos estén seguros. Y este somos papá y yo en el parque. Y este es mamá mirándonos desde el cielo». El último dibujo era de dos figuras de palitos bajo un árbol, con una tercera figura dibujada en nubes sobre ellas, con alas de ángel. Reed había visto la imagen docenas de veces, pero ver a Thornton estudiarla con creciente comprensión fue como verla con nuevos ojos. El director ejecutivo miró a Reed con una nueva comprensión en los ojos. «Tu esposa», dijo Thornton en voz baja. «¿Cuánto tiempo hace que se fue?» «3 años», respondió Reed, acomodándose en su desgastado sillón mientras Finn seguía charlando sobre sus dibujos. «Cáncer. Luchamos contra él durante 2 años, pero al final, se encogió de hombros, un gesto que abarcaba todo el dolor, la pérdida y la adaptación que le había seguido. Finn tenía 5 años cuando ella murió, lo suficientemente joven para adaptarse, lo suficientemente mayor para recordarla». Thornton asintió lentamente, y Reed pudo verlo procesar esta información, comprendiendo ahora por qué la pérdida del trabajo fue tan devastadora, porque representaba más que una simple incomodidad. Sin los ingresos y el seguro médico de Reed, lo perderían todo: su hogar, su estabilidad, la atención médica de Finn. Significaría empezar de cero de una manera que tal vez no sería posible. «Tengo que preguntar», dijo Thornton, con la voz cuidadosamente controlada. «Después de lo que pasó hoy, después de perder tu trabajo, ¿cómo puedes sentarte aquí siendo amable conmigo? ¿Cómo puedes dejar que tu hijo me ofrezca tiritas? Lo entenderías si me odiaras». Reed se quedó en silencio un momento, observando a Finn ordenar sus dibujos en pilas cuidadosamente, tarareando suavemente para sí mismo. «Odio lo que lo hiciste», dijo Reed finalmente. «Odio que hayas tomado una decisión que lastimó a buenas personas, personas con familias, sueños y responsabilidades, pero que te odian a ti. Eso no cambiaría nada, solo me amargaría. Y Finn no necesita un padre amargado. Pero seguro que quieres algún tipo de justicia, algún tipo de rendición de cuentas», insistió Thornton. «Los hombres que me secuestraron querían venganza. Es la naturaleza humana». Reed se levantó y caminó hacia la cocina, indicándole a Thornton que lo siguiera. Desde allí, aún podían ver a Finn en la sala, pero podían hablar más en privado. «Esos hombres son buenas personas que fueron presionadas demasiado», Reed dijo. «No son criminales. No son violentos por naturaleza. Solo están desesperados. Cuando le quitas a un hombre la capacidad de mantener a su familia,
cuando lo haces sentir impotente y desechable. A veces esa desesperación se convierte en rabia. ¿Eso es lo que sentiste?, preguntó Thornton. Rabia. Reed consideró la pregunta cuidadosamente. Recordando el momento en que se enteró de los despidos, la sensación de malestar en el estómago al darse cuenta de que todo por lo que había trabajado se había ido. Sí, dijo con sinceridad. Durante unos 5 minutos, sentí rabia. Quería encontrarte y hacerte entender lo que habías hecho, hacerte sentir lo que sentíamos nosotros. Pero luego pensé en Finn, en el tipo de hombre que quiero que recuerde que era su padre, y me di cuenta de que mi rabia no resolvería nada. Thornton se apoyó en la encimera de la cocina, con aspecto repentinamente agotado. Nunca he sido pobre, admitió. Nunca he estado desesperado. Heredé mi posición de mi padre, quien la heredó de su padre. He tomado decisiones sobre despidos y recortes presupuestarios docenas de veces, pero siempre fueron solo números en una hoja de cálculo. Nunca pensó en las personas reales detrás de esos números. ¿Y ahora?, preguntó Reed, aunque creía saber la respuesta. Ahora no puedo dejar de pensar en ellos, dijo Thornton. En ti y en Finn, en todas las otras familias que he destruido con mis decisiones, en los 3 hombres que estaban tan desesperados que recurrieron a la violencia porque era el único poder que sentían que les quedaba. Finn apareció en la puerta de la cocina, con su inhalador en la mano y un poco sin aliento por la emoción. Papá, ¿puede el señor Val quedarse a cenar?, preguntó esperanzado. Vamos a comer macarrones con queso. Son mis favoritos. Reed miró a Thornton, quien parecía abrumado por la simple invitación. No quiero molestar, dijo el director ejecutivo en voz baja. Seguro que tienes cosas que resolver, planes que hacer después de hoy. Sí, coincidió Reed. Pero también tenemos que comer. Y los macarrones con queso de Finn están buenísimos. Abrió un armario y sacó 2 cajas de pasta barata, de esas que compraba a granel porque llenaba y a Finn le encantaba. No es nada del otro mundo, pero es lo que tenemos. Mientras Reed cocinaba, Thornton se sentó a la pequeña mesa de la cocina con Finn, escuchando al niño charlar sobre la escuela, sus amigos y sus sueños de convertirse en superhéroe o médico, según su estado de ánimo. Reed los observaba juntos, asombrado por la capacidad natural de su hijo para tranquilizar a la gente, para encontrar la humanidad en cada persona. Mi maestra dice, soy muy bueno ayudando a otros niños cuando están tristes, le decía Finn a Thornton. Como cuando Jimmy se raspó la rodilla en el recreo, me senté con él hasta que se sintió mejor. Papá dice que eso es lo que debemos hacer, ayudar a la gente cuando lo necesita. Tu papá es muy sabio, dijo Thornton, mirando a Reed con algo que parecía admiración. ¿Te enseña muchas cosas así?, preguntó Vin con seriedad. Me enseña que ser fuerte no se trata de ser grande ni ruidoso. Se trata de ser amable, incluso cuando la gente no es amable contigo. Y me enseña que todos tenemos sentimientos, incluso los adultos, y que debemos intentar no herir los sentimientos de los demás a propósito. Reed sirvió la sencilla comida en platos desiguales y se sentaron juntos alrededor de la mesa pequeña. Thornton comió despacio, como si estuviera probando algo completamente nuevo, lo cual, en cierto modo, era cierto. Esto no era solo comida. Era un vistazo a una vida que nunca había experimentado. Un mundo donde cada dólar importaba y cada comida estaba planificada y presupuestada. Esto está buenísimo, dijo Thornton, y Reed supo que lo decía en serio. No recuerdo la última vez que comí macarrones con queso. Probablemente nunca de caja, dijo Reed con una leve sonrisa. Supongo que tu versión incluye queso de verdad y pasta cara. En realidad, dijo Thornton, con aspecto avergonzado. Normalmente como en mi escritorio mientras trabajo o en cenas de negocios. No recuerdo la última vez que comí así, simplemente sentado, charlando y disfrutando de la comida. Finn pareció desconcertado. ¿No cenas con tu familia?, preguntó con inocencia. La pregunta impactó visiblemente a Thornton,
y Reed vio un destello de dolor en su rostro. Mis hijos ya son mayores, dijo en voz baja. Viven lejos y ya no hablamos mucho. Trabajo mucho y creo que olvidé cómo ser un buen padre por el camino. No es demasiado tarde. Sí, dijo Finn con la absoluta seguridad que solo los hijos poseen. Mi papá dice que nunca es tarde para disculparse y tratar de mejorar. ¿Verdad, papá? Reed cruzó la mirada con Thornton al otro lado de la mesa, viendo la desesperada esperanza en ella. Así es, amigo. Reed dijo, nunca es tarde para tratar de mejorar. Después de cenar, Finn insistió en enseñarle a Thornton su habitación, exhibiendo con orgullo su colección de libros y juguetes que Reed había adquirido cuidadosamente a lo largo de los años, la mayoría de segunda mano, pero escogidos con cariño. La pieza central era un pequeño escritorio donde Finn hacía sus tareas, con la superficie cubierta de más dibujos y algunas fotos enmarcadas. Finn con Reed, Finn con su madre antes de que enfermara. Los tres juntos en momentos más felices. Esa es mamá, dijo Finn, señalando una foto de una mujer de ojos amables y una sonrisa dulce. Murió cuando yo era pequeño, pero papá dice que todavía nos cuida. ¿Crees que le gustarías? Thornton se quedó mirando la foto un buen rato, y Reed pudo ver cómo luchaba con la emoción. No lo sé, dijo con sinceridad. Ojalá que sí. Espero poder convertirme en el tipo de persona que a ella le gustaría. A medida que avanzaba la noche, Reed veía cómo la visión del mundo de Thornton cambiaba con cada pequeña interacción, con cada vistazo a su vida. Cuando Finn tuvo que usar su inhalador, Thornton observó con creciente comprensión cómo Reed ayudaba con calma a su hijo con el tratamiento respiratorio. La rutina era tan familiar que apenas tuvieron que hablar. Cuando la receta de Finn se acabó, y Reed mencionó que pronto tendrían que pedir una nueva, Thornton palideció al darse cuenta de las implicaciones financieras. Sin seguro médico, dijo Thornton en voz baja cuando Finn ya no pudo oírlo. ¿Cómo vas a pagar su medicación? Reed se encogió de hombros, un gesto que ocultaba el miedo que lo había estado ignorando todo el día. Ya encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. Quizás la clínica del condado tenga un programa. O quizás pueda encontrar otro trabajo lo suficientemente rápido como para que no haya un vacío en la cobertura. ¿Pero qué pasa si no puedes? Thornton insistió. ¿Y si no hay otro trabajo? ¿Ningún programa? ¿Qué le pasa a Finn entonces? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones en las que Reed había estado intentando no pensar. Entonces cruzaremos ese puente cuando llegue el momento, dijo Reed simplemente. Preocuparse por eso no cambiará nada, y Finn no necesita verme asustado. Thornton se quedó callado un buen rato después de eso, perdido en sus pensamientos. Cuando llegó la hora de dormir de Finn, Reed repasó su rutina nocturna, ayudando a cepillarse los dientes, leyéndole un cuento, rezando oraciones que incluían a mamá en el cielo y deseos de un buen mañana. Thornton observaba desde la puerta, viendo la ternura y el cuidado de un padre que hacía todo lo posible en circunstancias imposibles. ¿Seguirás trabajando mañana, papá? Preguntó Finn adormilado mientras Reed lo arropaba. A Reed se le encogió el corazón, pero mantuvo la voz firme. Todavía no lo sé, amigo, pero pase lo que pase, estaremos bien. Lo resolveremos juntos, como siempre. Te quiero, papá, susurró Finn, ya medio dormido. Yo también te quiero, hijo, más que a todas las estrellas del cielo. Cuando Reed regresó a la sala, encontró a Thornton de pie junto a la ventana, mirando la tranquila calle. El director ejecutivo parecía un hombre que había cambiado radicalmente por lo que había vivido, como si los cimientos de su comprensión se hubieran tambaleado. Tengo que arreglar esto, dijo Thornton sin darse la vuelta. Necesito arreglar lo que he hecho, no solo a ti, sino a todos. Pero no sé cómo. Reed se unió a él en la ventana, mirando el vecindario donde había criado a su hijo, donde habían construido una vida juntos a pesar de todos los desafíos. El primer paso es admitir que necesita arreglarse. Reed dijo,
Ya estás por delante de la mayoría de las personas en tu posición. Pero admitirlo no es suficiente, dijo Thornton, volviéndose hacia Reed. Esos hombres que me secuestraron hoy tenían razón en estar enojados. Destruí sus vidas con una firma en un papel, y ni siquiera pensé en las consecuencias. ¿Cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedo remediarlo? Reed consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en Sara y en lo que ella habría dicho, pensando en los valores que intentaba inculcarle a Finn. No puedes deshacer lo que has hecho, dijo finalmente. Pero puedes elegir hacerlo mejor en el futuro. Puedes recordar esta sensación, esta comprensión de lo que realmente cuestan tus decisiones, y puedes dejar que te guíe. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó Thornton. ¿Y si la Junta no me deja revertir los despidos? ¿Y si no puedo cambiar cómo funcionan las cosas? Entonces tendrás que decidir qué importa más, dijo Reed. Tu trabajo o tu conciencia, tu comodidad o la vida de los demás. No será fácil. Pero nada que valga la pena lo es. Thornton guardó silencio un buen rato, y Reed pudo verlo lidiando con las implicaciones de esa decisión. Finalmente, volvió a hablar, su voz apenas un susurro. Tengo que preguntarte algo, y necesito que seas sincero conmigo. Si fueras, en mi lugar, si tuvieras el poder de cambiar las cosas, pero eso significara arriesgar todo por lo que has trabajado, ¿lo harías? Reed pensó en la pregunta sobre todas las veces en su vida en las que se había enfrentado a decisiones difíciles, cuando hacer lo correcto le había costado personal. Sí, dijo sin dudarlo. Porque al final, lo único que realmente importa es poder mirarte al espejo y poder mirar a tus hijos y saber que intentaste hacer lo correcto por el mundo. Incluso si eso significara perderlo todo, tal vez todo lo material, dijo Reed, pero no todo lo que importa. No puedes perder tu integridad, tu compasión, tu capacidad de dormir por la noche sabiendo que hiciste lo correcto. Eso vale más que cualquier trabajo o cualquier cuenta bancaria. Thornton asintió lentamente, como si las palabras de Reed confirmaran algo que ya empezaba a comprender. Tengo que irme, dijo. Necesito pensar en todo esto y necesito averiguar cómo arreglar las cosas. Pero antes de hacerlo, hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. Gracias por salvarme la vida hoy. Sí, pero más que eso, por mostrarme lo que había olvidado sobre ser humano. Reed lo acompañó hasta la puerta y se quedaron allí un momento en el silencioso pasillo. ¿Qué le dirás a la policía?, preguntó Reed sobre lo sucedido hoy. La verdad, dijo Thornton, que fui secuestrado por hombres desesperados que sintieron que no tenían otra opción, y que me ayudó un buen hombre que eligió la compasión por encima de la venganza, y que tengo la intención de asegurarme de que nada como esto vuelva a suceder. Se dieron la mano, y a Reed le impactó lo diferente que era ese gesto a cualquier otro apretón de manos que hubiera compartido con un supervisor o jefe. Parecía una reunión entre iguales, como dos hombres que habían llegado a un entendimiento mutuo, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes. Después de que Thornton se fuera, Reed se sentó en la tranquilidad de su sala, procesando todo lo sucedido. En un solo día, había perdido su trabajo, había evitado un crimen violento, y de alguna manera, había logrado cambiar el corazón del hombre que lo había causado todo. Pensó en Sara, en si estaría orgullosa de las decisiones que había tomado, y sintió una sensación de paz que le dijo que la respuesta era sí. 3 días después, el teléfono de Reed sonó mientras preparaba el desayuno para Finn. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero al contestar, escuchó la voz de Thornton, clara y decidida. Leer. Thornton dijo, necesito que vengas a la fábrica hoy. Habrá una reunión con todos los trabajadores y te necesito allí. ¿Qué tipo de reunión?, preguntó Reed, inmediatamente desconfiado. Había pasado los últimos 3 días buscando trabajo sin éxito y no le interesaba que lo usaran como apoyo en algún ardid publicitario corporativo. Del tipo en el que anuncio que los despidos se han revertido, dijo Thornton, y Reed pudo percibir la sonrisa en su voz.
Del tipo en el que le digo a la Junta que si no les gustan mis nuevas políticas, pueden buscarse un nuevo director ejecutivo. Del tipo en el que te ofrezco un puesto como director de relaciones laborales porque necesito a alguien que entienda lo que significa equilibrar las necesidades de una empresa con su humanidad. Reed guardó silencio tanto tiempo que Thornton tuvo que preguntarle si seguía allí. Estoy aquí, dijo Reed finalmente. Solo. ¿Estás seguro de esto? Te va a costar todo lo que has construido. No, Thornton, dijo con firmeza. Lo que había construido no valía la pena conservar. Lo que vamos a construir, juntos, será algo que valga la pena tener, algo de lo que mis hijos puedan estar orgullosos, algo que honre la confianza que la gente deposita en nosotros cuando trabaja para nosotros. La reunión de esa tarde fue diferente a todo lo que Reed había experimentado. Thornton se presentó ante los trabajadores reunidos, incluidos los 3 hombres que lo tomaron cautivo, que habían sido liberados bajo fianza y estaban en espera de juicio, e hizo algo sin precedentes. Se disculpó, no con lenguaje corporativo ni descargos legales, sino con genuino arrepentimiento y un plan concreto de cambio. Anunció la reversión de los despidos, la implementación de programas de participación en las ganancias, mejoras en los beneficios de salud y una nueva política de representación laboral que daría a los empleados voz en las decisiones importantes de la empresa. También anunció su intención de aceptar un recorte salarial significativo, redistribuyendo ese dinero a la compensación laboral y mejoras en los beneficios. He aprendido algo importante en los últimos días. Thornton dijo a multitud. He aprendido que una empresa no es solo un conjunto de activos y márgenes de beneficio. Es una comunidad de personas que dependen unas de otras, que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Lo olvidé, y lo siento, pero no lo volveré a olvidar. Al principio, la multitud se mostró escéptica. Habían escuchado muchas promesas de la gerencia, pero a medida que Thornton describía políticas y plazos específicos, presentaba a Reed como el nuevo director de relaciones laborales y explicaba cómo se habían conocido, algo cambió en la sala. La esperanza comenzó a reemplazar la ira, y la gente empezó a creía que un cambio real podría ser posible. Después de la reunión, Reed se encontró en una oficina que nunca imaginó ocupar, contemplando la fábrica donde había pasado tantos años. Thornton pasó por allí al final del día y se quedaron juntos viendo a los trabajadores regresar a casa con sus familias. ¿Crees que funcionará?, preguntó Thornton. Esta nueva forma de hacer negocios. Reed lo pensó detenidamente, considerando todos los desafíos que enfrentarían. Todos los obstáculos para crear un cambio real en una cultura corporativa que había priorizado las ganancias sobre las personas durante tanto tiempo. No será fácil. Dijo que habrá contratiempos y que habrá gente que se resista a los cambios. Pero sí, creo que puede funcionar porque se basa en algo real. En ver y valorar a las personas que hacen posible esta empresa. Y cuando la junta directiva intentó despedirme por esto, Reed sonrió, recordando algo que Finn había dicho la noche anterior cuando le explicó su nuevo trabajo. Entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Pero no lo cruzaremos solos. 6 meses después, Reed estaba en el mismo centro comunitario donde Thornton había anunciado los cambios. Pero esta vez, la reunión era diferente. Era el primer picnic familiar anual de la empresa, un evento ideado por Finn cuando sugirió que el señor Vale conociera a todas las familias que trabajaban para él, no solo a las suyas. Reed observó a Thornton sentado sobre una manta de picnic con 3 niños de diferentes familias de trabajadores, ayudándolos con un proyecto de dibujo mientras sus padres se relajaban cerca. La transformación del hombre fue notable. Había perdido peso, parecía más joven y sonreía más en un día de lo que Reed había visto en todas sus interacciones anteriores juntas. Papá, dijo Finn, tirando de la manga de Reed. El señor Vale dice que sus hijos vendrán de visita la semana que viene. Quiere que me conozcan y vean su nuevo trabajo. ¿Su nuevo trabajo?, preguntó Reed divertido. ¿Cómo se llama su nuevo trabajo? Ser una buena persona,
dijo Finn con total naturalidad. Dice que es el trabajo más importante que ha tenido y que todavía está aprendiendo a hacerlo bien. Reed miró al otro lado del parque a Thornton, quien ahora empujaba a una niña en un columpio, mientras sus padres observaban agradecidos. El director ejecutivo había perdido su trabajo en Ball Industries. La junta lo despidió a los 2 meses de sus reformas, pero en lugar de volver al mundo corporativo, había usado su indemnización y sus ahorros para fundar un nuevo tipo de empresa, construida desde cero sobre los principios que había aprendido en el pequeño apartamento de Reed. La nueva empresa era más pequeña, menos rentable en términos tradicionales, pero sostenible en aspectos que importaban más que las ganancias trimestrales. Los trabajadores tenían participación accionaria, la atención médica era integral y las decisiones se tomaban colectivamente en lugar de en salas de juntas, muy alejadas de sus consecuencias. «Reed», gritó Thornton, corriendo hacia él con una enorme sonrisa. «Acabo de hablar por teléfono con mi hija. Se gradúa de la universidad el mes que viene y quiere venir a trabajar con nosotros. Dice que nunca se ha sentido tan orgullosa de su padre». Reed sintió que su propia sonrisa se dibujaba en su rostro. «Es maravilloso». ¿Qué la hizo cambiar de opinión? «Le envié el artículo», dijo Thornton, refiriéndose a un artículo que se había escrito sobre su empresa y sus inusuales orígenes. Aquel en el que hablabas de cómo el verdadero cambio se produce cuando las personas eligen verse primero como seres humanos, y todo lo demás después. Dijo que eso la hizo darse cuenta de que su padre finalmente se había convertido en el hombre que siempre había soñado que fuera. A medida que avanzaba la tarde, Reed reflexionaba sobre el extraño viaje que los había llevado a todos a este punto. Un año antes, trabajaba en una fábrica y luchaba por mantener a su hijo. Hoy era copropietario de un próspero negocio que empleaba a la mayoría de los empleados de la antigua fábrica, además de a docenas de otros que se habían sentido atraídos por su reputación de tratar a los trabajadores con justicia. Y lo más importante, Finn estaba prosperando. Su asma estaba bien controlada y contaba con una excelente cobertura médica. Le iba muy bien en la escuela y había logrado algo que Reed nunca esperó: una especie de familia extensa formada por todas las personas cuyas vidas se vieron afectadas por ese momento en que eligieron la compasión en lugar de la venganza. «Papá», dijo Finn mientras recogían los suministros para el picnic. «¿Recuerdas cuando me dijiste que a veces una persona puede cambiarlo todo?» «Lo recuerdo», dijo Reed, doblando la manta que habían compartido con media docena de familias a lo largo del día. «Creo que tenías razón», dijo Finn con seriedad. «Pero creo que no fue solo una persona. Creo que fueron muchas personas que eligieron ser buenas al mismo tiempo». Reed miró a las familias reunidas en el parque, trabajadores y gerentes, personas de diferentes orígenes y circunstancias, todos unidos por el compromiso compartido de tratarse con dignidad y respeto. Finn tenía razón, como tantas otras veces. El cambio no se produjo a partir de un gesto dramático ni de la transformación de una persona. Había surgido de docenas de pequeñas decisiones tomadas una y otra vez para ver la humanidad en el otro, incluso cuando era difícil. «¿Sabes qué, amigo?», dijo Reed, cargando a Finn sobre sus hombros para el camino a casa. «Creo que tienes toda la razón. Y creo que esa es la lección más importante de todas. Ser bueno no es algo que se hace una vez y ya está. Es algo que se elige todos los días». Mientras caminaban por su vecindario, Reed notó los cambios que habían surgido con la estabilidad económica que su nueva empresa había traído a la comunidad. La señora Henderson había podido arreglar su porche. El supermercado de la esquina se había expandido y había más niños jugando en las calles porque sus padres ya no tenían que trabajar en varios empleos para sobrevivir. El señor Valls también aprendió eso. Finn observó, balanceando las piernas con satisfacción mientras montaba a hombros de su padre. Me contó que cada mañana, al despertar, se pregunta qué pensaría mamá de las decisiones que tomará ese día. Reed sonrió ante esta revelación. Con el paso de los meses, Thornton había desarrollado la costumbre de recordar a Sarah al tomar decisiones difíciles, aunque nunca la había conocido.
Se había convertido en una broma recurrente entre ellos. ¿Qué diría Sara? Pero Reed sabía que era más que una broma. Era la forma de Thornton de mantenerse conectado con los valores que habían transformado su vida. ¿Y qué crees que diría mamá de todo esto?, le preguntó Reed a su hijo. Finn se quedó callado un momento, considerando la pregunta con la seriedad que siempre le daba a las conversaciones sobre su madre. Creo que diría que lo hicimos bien, papá. Creo que estaría orgullosa de que ayudamos a alguien a aprender a ser mejor y de que no permitimos que el enojo nos hiciera malos. Esa noche, mientras Reed arropaba a Finn, su hijo tenía una observación más que compartir. Papá, ¿crees que hay otras personas que necesitan ayuda para aprender a ser buenas? ¿Como el señor Val? Reed consideró la pregunta, pensando en todos los Velos Thornton del mundo, personas en puestos de poder que habían perdido el contacto con su humanidad, que habían olvidado que sus decisiones afectaban a personas reales con vidas reales. Probablemente, dijo. ¿Por qué lo preguntas? Porque estaba pensando, dijo Finn, con la voz cada vez más soñolienta. Quizás eso es lo que se supone que debemos hacer. Ayudar a la gente a recordar cómo ser buenas. Como superhéroes, pero para adultos que olvidaron cómo preocuparse por los demás. Reed besó la frente de su hijo, maravillándose una vez más de la sabiduría que parecía surgirle con tanta naturalidad. Es una idea hermosa, amigo. ¿Y sabes qué? Creo que ya lo estamos haciendo, persona por persona. Mientras Reed se acomodaba en su cama esa noche, pensó en el camino que los había traído hasta aquí. Hace un año, era un hombre que apenas se mantenía a flote, luchando por mantener a su hijo mientras lloraba la pérdida de su esposa. Hoy, formaba parte de algo más grande que él mismo, algo que honraba la memoria de Sara y creaba el mundo que quería que Finn heredara. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Thornton. Reed, solo quería agradecerte de nuevo por hoy. Verte con Finn, ver a todas nuestras familias juntas, me recordó por qué estamos haciendo esto. Dulces sueños para ambos. Reed sonrió y respondió. Gracias por estar dispuesto a cambiar. A Sara le habrías gustado. Espero que sí. Fue la respuesta inmediata. Intento cada día convertirme en el tipo de persona que ella habría respetado. Reed dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos, escuchando los tranquilos sonidos de su vecindario preparándose para la noche. En algún lugar del pasillo, Finn probablemente soñaba con superhéroes y aventuras, con la seguridad de que su padre siempre estaría ahí para protegerlo. En algún lugar del otro lado de la ciudad, Thornton probablemente estaba despierto, planeando nuevas maneras de hacer que su empresa fuera más ética y más humana. Y en algún lugar, a Reed le gustaba pensar que Sara los cuidaba a todos, orgullosa de las decisiones que habían tomado y de las vidas que habían construido desde las cenizas de ese terrible día en el que todo parecía perdido. La historia podría haber terminado de otra manera. Esos 3 trabajadores desesperados podrían haber dejado que la ira los consumiera por completo. Thornton podría haber permanecido inmutable, sin aprender nada de su terrible experiencia. Reed podría haber elegido la venganza en lugar de la compasión, enseñándole a su hijo que el odio era una respuesta aceptable a la injusticia, pero en cambio, todos habían elegido un camino más difícil, el camino del perdón, el crecimiento y el cambio genuino. Habían elegido verse como seres humanos merecedores de dignidad y respeto, independientemente de sus circunstancias o errores pasados. No fue un final perfecto. Aún quedaban desafíos por delante, momentos en los que las viejas formas de pensar se reafirmarían, momentos en los que elegir la compasión requeriría un verdadero sacrificio. Pero habían demostrado que el cambio era posible, que las personas podían crecer más allá de sus peores momentos y que, a veces, la fuerza más poderosa del mundo era simplemente la decisión de una persona de ayudar a otra. Nadie sería mejor. Por la mañana, Reed se despertaba e iba a trabajar a una empresa donde los empleados eran socios, donde la atención médica era un derecho en lugar de un privilegio, y donde cada decisión se tomaba considerando su impacto humano. Finn iba a la escuela sabiendo que su padre no era solo un proveedor,
sino un hombre que priorizaba los principios sobre las ganancias, la compasión sobre la conveniencia. Y Thornton continuaría su camino para convertirse en el tipo de líder, el tipo de padre, el tipo de ser humano que nunca antes había imaginado ser. Ese día en el sótano, cuando un padre soltero y tranquilo eligió la misericordia sobre la venganza, la lección fue simple, pero a algunos les había llevado toda una vida aprenderla. Que la verdadera fuerza no reside en el poder de destruir, sino en la valentía de construir algo mejor. Que el verdadero liderazgo significa servir a los demás en lugar de servirse a uno mismo y que a veces lo más importante es ayudar a alguien a recordar lo que significa ser humano. Mientras Reed se quedaba dormido, le susurró un agradecimiento a su difunta esposa por enseñarle los valores que hicieron posible esta transformación y por cuidar de su hijo mientras aprendía a desenvolverse en un mundo que podía ser cruel, pero que también ofrecía infinitas posibilidades de bondad. El padre soltero, sin duda, lo había cambiado todo, no con grandes gestos ni enfrentamientos dramáticos, sino con el poder silencioso de elegir el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación y la humanidad sobre el camino fácil de la venganza. Y al cambiarlo todo, había creado un legado que se extendería a las generaciones venideras. Porque a veces la fuerza más poderosa del universo es simplemente la decisión de una persona de ver lo bueno en otra. Incluso cuando esa bondad parece enterrada bajo años de malas decisiones y corazones endurecidos. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es el coraje de creer que las personas pueden ser mejores que sus peores momentos y la paciencia para ayudarlas a encontrar el camino de regreso a quienes estaban destinadas a ser. Al final, eso es lo que Reed Carver le había dado a Thornton Vale. No solo su vida, sino también su humanidad. Y a cambio, Thornton les había dado a Reed y Finn algo igual de valioso. Prueba de que los valores que Sarah les había enseñado, los principios por los que habían intentado vivir, realmente podían marcar la diferencia en el mundo. Era una lección que valía la pena aprender, una historia que valía la pena contar y un recordatorio de que en un mundo que a menudo parece dividido por la ira y el miedo, todavía hay espacio para la compasión, el perdón y el poder transformador de la decisión de una persona de ayudar en lugar de dañar. El director ejecutivo había gritado, «Por favor, no me golpeen». Y el padre soltero había elegido responder con amabilidad en lugar de crueldad. Con esa decisión, todo había cambiado. No solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas tocaron de ahí en adelante. Y esa quizás fue la transformación más poderosa de